Estimados, en el día de hoy nos acompaña un gran amigo, un jurista excelso, el doctor Rodrigo Rivera Morales. Carlos Andrés le ganó a Octavio, quedaron unas rencillas, ¿sí? Presento a usted el saludo y las congratulaciones del Congreso Nacional, en cuyo nombre voy a proceder a tomarle el juramento de ley. Ciudadano Carlos Andrés Pérez, ¿jura usted cumplir los deberes del cargo de Presidente de la República y cumplir y hacer cumplir la Constitución y leyes de la República en el ejercicio de su mandato? Sí, juro. Si así lo hicierais, habrá cumplido con su deber. Si no, la patria, vuestra conciencia y Dios. Como venganza, Carlos Andrés Pérez había propuesto a David Morales Bello para presidir el Congreso. Entonces la gente de Acción Democrática de Lucinchi propuso a Octavio. Entonces ya se veía ahí que había enfrentamientos, ¿sí? En Copey sucedía lo mismo. Yo personalmente era amigo de Caldera y veía todas las críticas, oía las críticas que hacía Caldera al interior de Copey. Cuando los runrunes de golpe se oían, pero no había apoyo militar. ¿Por qué? Porque el militarismo en Venezuela era de corte perejimenista, normalmente. Entonces la gente no tenía confianza. Por eso cuando Chávez hace su golpe, hubo gente de izquierda, Douglas Bravo, varios de la Liga Socialista, Bandera Roja, el PRB, el PTRB, todos ellos estaban en los barrios tratando de levantar la gente, pero no, la gente no respondió porque no tenía ni respaldó la democracia ni respaldó el golpe. Es decir, por eso fue el fracaso del golpe. Es más, Chávez le había prometido a varios grupos de ellos, les había prometido, y esto tengo la versión de Douglas Bravo, que en paz descanse, y de varios que fueron amigos míos, que los iban a armar y los mandaron a ir a los cuarteles donde le iban a armar y no le dieron armas. Entonces, el golpe el 4 de febrero te tomó en San Cristóbal. ¿Estabas allí en ese momento? Estaba en San Cristóbal y en la noche anterior, o sea, como a las 9 de la noche, o un poquito antes de las 9 de la noche, me llamó un amigo que en paz descanse y me dijo, hoy es la cosa. ¿Y cómo la cosa? Me dijo, hoy viene un coñazo. Pero nada, ni imaginarme, pues, ¿no? Me dijo, sí, hoy viene un coñazo. Él era de izquierda, del grupo de Douglas Bravo, muy amigo de Francisco Prada. Entonces, me dijo eso y como a la 1 de la mañana, ponga la televisión. Y bueno, estaba hablando Carlos. Y hace unos momentos también recibí la llamada del presidente George Bush, quien a las 2 de la madrugada ha salido de su habitación para decirle a los venezolanos que cuenten con la solidaridad del pueblo de los Estados Unidos. Yo agradezco estos mensajes de solidaridad, también el de la Comunidad Económica Europea, que acaba de hacer el mismo. ¿Llegaste a hablar en algún momento con Chávez? Sí, en 2 oportunidades. En 2 oportunidades estuve antes del golpe y posterior del golpe. Sería incómodo algunas características personales, ese Chávez que conociste antes del golpe y posterior al golpe. Mi impresión era que era muy folclórico, ¿no? Era dicharachero y
y no lo veía bien ubicado. Sólido mentalmente en cosas que planteaba, ¿no? No lo veía. Posteriormente, cuando ya estaba en campaña, tuve oportunidad de saludarlo. Y comenzamos, amigos, con la siguiente información. El presidente electo de la República, Hugo Chávez Frías, se reunió hoy con la mayoría de los gobernadores en el Palacio Blanco con miras a planificar la gobernabilidad del próximo quinquenio. En la reunión, el presidente electo informó formalmente que el ministro de Relaciones Interiores de su gobierno será Luis Michelena, quien es ideólogo del Movimiento Quinta República y ha sido miembro del Partido Comunista desde sus inicios. El país tiene planteado, esto es echar las bases, como se decía en el discurso, de la unificación del país en torno a un proyecto de país. Justamente en el aeropuerto de San Antonio, que yo iba a Caracas, llegó él, venía con un avión privado, estaba Francisco Arias Cárdenas. Hay que, como autor intelectual y jefe de esa banda de delincuentes, al propio Chávez, al propio presidente de la República. Esto es una acción contra el sentimiento más noble del venezolano. ¿Usted pudiera decir que la acción de los francotiradores estaba bajo conocimiento del presidente? Absolutamente seguro que estaba bajo conocimiento, que fue ordenada y que una mente enferma... Mire... Y conversamos un poquitito y unos periodistas le hicieron una pregunta sobre propuestas y el tipo patinaba en esas cosas, ¿no? O sea, no, yo no lo veía sólido, de verdad que nunca lo consideré sólido. Rodrigo. Y siempre, te lo confieso, desde que me sublevé esa vez en el liceo que te comenté, no me llamaba, tenía cierta idea sobre el autoritarismo de los militares, pues entonces no confiaba mucho en esto, ¿no? Rodrigo, evidentemente Chávez en esas elecciones del 98 ganaría en casi toda la República, ¿no? Después, en los últimos 20 años, hemos visto que el Táchira se convirtió como una especie de baluarte importante de la oposición, a pesar que el chavismo ha llegado en varias oportunidades a la gobernación. Es decir, había un rechazo hacia Chávez en sus años iniciales en el Táchira, o nunca hubo un apoyo decidido. Bueno, mira, en las primeras giras que hizo Chávez al Táchira, no salía gente, no salía gente. El día ese que te digo que lo encontré en el aeropuerto, estarían unas 20 personas esperándolo, no más. General Osorio, el capitán Francisco, muy poca gente, unos militares retirados que estaban esperándolo, unos guardias nacionales, pero nada más. Y algunos perejimenistas. Habían ahí tradicionales perejimenistas que estaban esperando a Chávez. Bueno, no hubo, pero después con todo ese despliegue que le dio la prensa nacional, la televisión, los periódicos que lo pusieron como el gran vengador, la gente fue cambiando de opinión. Mira, en el grupo nuestro llegamos a la conclusión que debíamos apoyar a Chávez, un poco, diríamos, porque teníamos amistad con el general Osorio, el general Osorio había sido senador de Copey, y de otra gente que estaba ahí, que nos decían, no, mira, esto está bueno para que los partidos aprendan a de Copey, que no deben olvidarse de la gente. Y un infinito amor por el Táchira, por San Cristóbal, por este pueblo. Después de todo este tiempo, diría Florentino Ariza, en esa gran novela de García Márquez que se llama El amor en los tiempos del cólera, después de todos estos días, de todos estos meses, de todos estos años que han pasado, aquí estoy de nuevo de pie,
Bueno, este es transitorio. Este muchacho no sabe mucho, pero él está abierto para asesoramiento. Y con base a esas cosas y esas mentiras y como lo apoyaban Granier, Enrique Otero. Es un riesgo permanente. Obviamente la gente está muy descontenta. Maduro ha perdido toda la popularidad. Él no tiene liderazgo de Chávez, tiene el partido dividido y al mismo tiempo la oposición, que ya es la casi totalidad. La prensa y todo eso, pues decimos pues apoyar y apoyamos posteriormente al general Osorio para la candidatura a gobernación. Mucha gente. Era un hombre muy demócrata, el general Osorio. Me decías que habías tratado, que eras amigo personal de Caldera. Por cierto, ¿cómo era ese Caldera desde el punto de vista de la amistad? Yo siempre pregunto una cosa que puede ser banal para muchos, pero Caldera, por ejemplo, decía malas palabras, decía grosería. Te pregunto por Caldera, porque mucha gente critica que la posición de Caldera con respecto al indulto a Chávez, pero eso es una visión un tanto pueril del asunto. ¿Qué nos dices con respecto a Caldera y Chávez? Bueno, mira, Caldera era, en el sentido humano, era una persona muy noble, era bondadoso en su relación con sus amigos. Yo tengo una foto cuando mi hija, en su bautizo, y él está hincado, tenía esta niña que vimos ahí, y él está hincado tomándola de brazos, ¿no? Él se hincó y la tomó. Esa niña que viste la foto ahí, ella. ¿Qué sucedió con esto? Ella, la que está ahorita en la foto. Sí. Bueno, que fue el bautizo ahí en el Palacio Episcopal. ¿Cómo se llama tu niña, tu hija? Marisol Rivera. Okay. Mi hija Marisol Rivera. Bueno, ¿qué sucedió? Resulta de que en el Caldera, cuando estaba en campaña, fue a Barinas. Y el papá de Chávez, el maestro Chávez, había sido copellano y había estado en el gobierno de Luis Herrera como director de educación. Y había ocupado otros cargos cuando la primera presidencia de Caldera. Entonces pidió hablar con el presidente. Y el maestro Chávez le dijo: presidente, yo lo apoyo a usted, pero quiero que llegue usted, presidente, y ayúdeme conmigo. Y el presidente le dijo, yo estuve ahí en Barinas, el presidente le dijo, sí. Eso es histórico lo que estás diciendo, histórico. Vamos cuando si gano la presidencia, evaluamos la situación y buscamos la mejor forma para que incluso tu hijo salga por fuera. Que nos trataron muy mal, ¿no? Radamés Muñoz llegó a decir, vamos a colocarlos, y nos colocó peor que los presos comunes, sin derecho a tener un radio, un televisor, sin derecho a una neverita para la dieta, es decir, una requisa salvaje a nuestros familiares y a nosotros mismos, ¿no? El 26 de marzo de 1994, gracias al sobreseimiento de su causa, condicionado al retiro como militar activo, Hugo Chávez sale en libertad. Haga un estudio, unas cosas así, pues. Y le dijo, incluso no está negado que si quiere formar parte de mi gobierno, vemos ahí a ver. Eso fue así, ¿no? Cuando llega el presidente Caldera a la presidencia, a mí me juramenta, porque me designó presidente de la Corporación Venezolana del Suroeste, que era una especie de ministro de Estado. Me juramenta, y en el acto de juramentación habían juramentado también al de Guayana y al de Zulia, Rincón. Entonces, ahí pues, en las palabras que uno intercambia, dijo, ay, Rodrigo, tengo unos compromisos que voy a evaluar.
Se refería justamente a lo que había hablado con el maestro Chávez. Bueno, siguió hablándose y Andrés Caldera me comentó pues eso que se estaba evaluando y se les iba a ofrecer formar parte del gobierno, que aceptaron Francisco Arias y Jesús, que fueron al programa social PAMI. ¿Ah? Y estuvieron en el gobierno de Caldera. Chávez no aceptó absolutamente nada, sino simplemente que se le liberara. Pues no quiso formar parte del gobierno. Bueno, Rodrigo, en ese 98 entonces Chávez era candidato conjuntamente con Salas Ruemer, Irene Sáenz, Alfaro Ucero. Gana Chávez, convoca el proceso constituyente, se promulga la Constitución del 99. Había como cierta expectativa, cierta esperanza, se crea el Tribunal Supremo de Justicia. En esos años iniciales de los 2000, tú veías un cambio desde el punto de vista institucional, jurídico del país. Al principio sí. Yo vi que el Tribunal Supremo estaba, pues, especialmente la Sala Constitucional, estaba orientando bien acerca de lo que debía ser un proceso, ¿no? El reconocimiento de los derechos colectivos, el reconocimiento del debido proceso, la amplitud, pues, de todos estos elementos. Tan es así que yo publiqué con el Tribunal Supremo el modelo constitucional del proceso, en una de las publicaciones que se hacía en el Tribunal Supremo. Pero lo que sí no veía era el funcionamiento de una anécdota. Yo cuando fui de la corporación mantuve a un líder comunista que después fue el jefe de la bancada, que murió del chavismo, el primero, no el segundo que también murió, sino el primero, que era del Táchira. Y él era después se fue a Vanguardia Popular, no sé qué. Y yo lo tuve allá de consultor jurídico en Caracas. Entonces éramos amigos, pues, ¿no? Éramos amigos. Y me dice, cualquier cosa que tú veas, me lo dices. Entonces le dije, mira, acaban de nombrar un juez que no tiene formación, que además de no tener formación, creo que tiene intenciones, sé que el tipo no es buena pinta, pues, ¿no? Digo, pero tú bien, me dice, ¿tú tienes pruebas de que él sea corrupto? Yo dije, no tengo, sino el comportamiento así me hace sospechar. Y además, no está calificado para ser juez de instancia. Conozco profesionalmente, fui profesor de él es graduado ya viejo, y le dije, sé de buena fuente que él ha ofrecido dinero a otros estudiantes para que le pasen los exámenes, las preguntas. Tú terminaste tu pregunta, pásamela y te pago. Eso lo sabía de buena fuente. Entonces, se me ha ido. ¿Se ha desaparecido o no? No, estoy acá. Bueno, entonces me dice que era el jefe de la bancada del chavismo recién, me dice, cuando eso era el movimiento que tenían Quijada y René, la depuración y nombramiento de jueces. Entonces me dice, Rodrigo, si no tienes pruebas, pues no puedo hacer nada. Yo le dije, pero es que no sabe, mi hijo Rodrigo, en las revoluciones no importa que no se sepa, lo importante es que obedezca. Si él obedece, muy bien, ahí lo tenemos. Entonces eso vi que estaba empezando a funcionar mal y después nombraron otros que sabía que eran unos sabandijas, eran oportunistas, que se habían metido al chavismo porque con Iris, pero ojo, desde el punto de vista oportunista, ¿no? Y además, en el aspecto militar veía que habían muchas cosas. Un general que día antes me había dicho que cómo se iba a doblegar
ante un comandante y que además que se no podía salir con cómicas cuando empezaron con el Plan Bolívar. Dios, era Chávez, ¿no? Pero se enriqueció horrorosamente y así mismo muchos militares. ¿Conociste a Luis Tascón en el Táchira? Sí, lo conocí. Fue alumno mío, fue alumno mío en el Politécnico ese agroindustrial. Yo le di a él una asignatura, métodos de investigación. Bueno, Rodrigo, los últimos 20, 22 años, no en balde hay que afirmarlo, ha sido un proceso de desinstitucionalización, hay una especie de deslave institucional, pero yo lo quiero plantear desde el punto de vista del derecho. Es decir, ello ha conducido a que se respete menos afuera el derecho en Venezuela, se conoce, bueno, el caso tuyo es excepcional, el caso tuyo es francamente excepcional, un jurista que ha publicado, que se le respeta siendo venezolano en el extranjero, que es profesor, pero es decir, estamos en la cola de ese proceso desinstitucional. De igual forma, se ha perdido el respeto por el derecho en Venezuela. ¿Así lo percibes afuera? Sí. Afuera, en el mundo académico, entienden pues que hay una total desinstitucionalización, que se ha retrocedido notablemente en el campo de las garantías, del respeto a los derechos humanos, del correcto juicio. Han entendido que hay mucha corrupción. Los cuentos son interminables que hay de juristas de afuera que han tenido relación con empresas venezolanas, con generales venezolanos. Pongo una anécdota. Un frigorífico argentino, Venezuela le debía $8.874.000 de carne, y este jurista, que es un gran académico, vino a Venezuela y logró al fin una entrevista con un general en Pedeval, y así sin le dio un 25% para sacarle esa plata. Están locos. Si lo máximo que se puede dar en una comisión son 3-4%, ¿cómo va a poder el 25%? Bueno, así como esto, muchos casos de juristas españoles, argentinos, colombianos, que tienen relación con empresas donde Venezuela les quitó fiado, para decir algo, prestado, y que no les han pagado, se han enfrentado a esta realidad. Y también en casos en los cuales hay controversias jurídicas, le han pedido dinero. No el juez directamente, pero sí intermediario. Entonces, todo esto ha conducido a un desprestigio totalmente del aparato judicial, no de los juristas venezolanos, sino del aparato judicial. Además de esto, indudablemente que ven el deterioro de las universidades, que muchos de los profesores han salido, la imposibilidad de tener un derecho práctico de valores, y pues hablan que Venezuela se ha hundido tanto, no solo en lo económico, sino en lo moral, en lo institucional, que a lo mejor va a ser difícil un rescate pronto de todo lo que fue Venezuela. Hay un tribunal supremo legítimo en el extranjero, en el exilio, y de ahí para abajo hay muchos juristas, como tú dices, en el extranjero, inclusive tú mismo. ¿Podríamos hablar de la existencia de un derecho venezolano de la diáspora? Sí. Mira, lo del tribunal legítimo que está por fuera, pues ha perdido punch, ¿sí? Pero hay varios que se destacan permanentemente en foros. Por ejemplo, Rancises está constantemente en foros, y otros, pues, ¿no? Pero indudablemente que no podemos hablar de un reconocimiento real por su eficacia de un tribunal legítimo, pues, ¿no? Yo creo que
En Venezuela, pues, por fuera se reconocen en Venezuela y por fuera, por ejemplo, Duque Corredor, Cecilia, Rosel, tú, Jorge, Rosel, tú, muchos que son reconocidos en el exterior, ya son reconocidos y tienen fe, pues, en ustedes de que en un momento determinado puedan lograr el rescate institucional y del buen derecho. Te hago dos preguntitas, Rodrigo. ¿Para dónde vas tú y para dónde va Venezuela? Mira, pienso pues que y te voy a señalar hacia dónde voy ahorita en materia procesal. Yo de verdad creo que el proceso tal como ha sido concebido actualmente, especialmente el civil, es un proceso de conflicto, de litigio. Aquello de que es la guerra por otros medios. Es un proceso, una guerra civilizada. Yo de verdad eso pienso que debe ser superado. Entonces mi idea es de un solo proceso, en el sentido del proceso como solucionador dialógico de conflictos y no ver, como se dice, y medios alternativos de solución de conflictos. No todos son iguales, tanto el proceso judicial como conciliación, mediación, arbitraje, son formas, mecanismos para solucionar el proceso. Pero me gusta mucho la autocomposición. Entonces pienso que en miras hacia la paz, de la preservación de la paz social, debemos darle y apuntarnos más hacia la autocompositiva, que sean las mismas personas que mantengan el diálogo para solucionar los problemas que se presenten. Y que lo que es el proceso jurisdiccional sea la última ratio, como es en penal, que sea la última instancia en la cual no se pueda llegar a solucionar el conflicto. Entonces, estoy trabajando en eso, pues. Y lo otro es que esto simplificaría enormemente el acceso a la justicia, más hoy con los medios digitales, porque ya hay mediación electrónica. Yo estuve financiado justamente por una universidad en Europa para trabajar sobre esto, mediación electrónica. Hay plataformas electrónicas, hay procesos de consumidor electrónica en la Unión Europea, está la conciliación electrónica laboral en familia, hay la mediación penal, de manera pues que pienso que debemos ir hacia otro lado, fundamentalmente viendo al ser humano en su relación social y que sea el partícipe en la composición de los problemas que se le presentan. Esta conversación la estamos haciendo en marzo de 2021. Ya hace unos días el régimen, pues como a ellos no les gusta que les diga, está anunciando reformas legislativas amplias, es decir, una especie de reforma del Código de Procedimiento Civil, del Código Orgánico Procesal Penal y de muchas leyes, aproximadamente 20 leyes. Yo por lo menos lo percibo como un problema de justificación para buscar empréstitos internacionales a los efectos de lavar la cara de la institucionalidad. Pero no le temes a un deterioro aún más con estas reformas que se están anunciando en lo inminente. Pero mira, yo voy a ponerte en dos planos. A mí me consultó Iris, la que era magistrado anteriormente, que presentó el proyecto de proceso civil, y yo le hice unas observaciones a ese código. Después tuvimos varias discusiones, pero eso se quedó parado. Con el actual Guillermo Blanco, él había señalado algunas observaciones para un nuevo código. Yo creo que ese nuevo Código Procesal Penal no se ajusta a la realidad actual del mundo. Es un código con unos institutos muy
por ejemplo, la participación de las comunas, la justicia de paz en manos de la comuna. Es un estado más de control que realmente un proceso dentro de un ámbito democrático. Y la otra cuestión es que el penal, y tú lo sufriste en carne propia, se ha convertido en un instrumento de persecución política. Por ello hay que quitarle muchas herramientas de garantía al Código Procesal Penal. Y creo que por ahí apunta algunas cosas horribles que oí, como la participación de las comunas en el proceso penal. Esto es propio de lo que hubo en Cuba con los comités de defensa de la revolución. Y hay algo más, es que si bien este proceso que tenemos nosotros se desnaturaliza totalmente, está totalmente desnaturalizado. Ya hay lo que se llama el expedientismo que manejan el fiscal y el juez. Y obviamente un proceso acusatorio no tiene por qué tener el expediente, ni el juez de juicio conocer el expediente. El juez de juicio lo único que tiene que conocer es la acusación y el descargo y la práctica de las ofertas probatorias, pero no tiene por qué conocer el expediente. Eso es una desnaturalización. Y en el supuesto de lo que he oído, incorpora de nuevo el expediente para darle valor en las reformas al proceso penal, para darle valor a lo que anteriormente eran actos de investigación en los juzgados de instrucción, en la ley de enjuiciamiento criminal. ¿Me ves? ¿Ves la montaña en mi foto detrás? Tus ojos aspiran, necesitan volver a ver esa montaña en forma presencial. Claro, claro, claro. Todos los días en mis oraciones pido la libertad de Venezuela y poder regresar a la patria. ¿Qué canción le dedicas a tu esposa, a tus hijos? Pues mira, últimamente ese de la que estuvo muy en boga, resistir. Pierda todas las partidas, cuando duerma con la soledad, cuando se me pierde. Sobreviviré, será eso. Sobreviviré. Sí, sí, muy buena canción. Bueno, muchas gracias, un abrazo, encantado, agradecido. Igualmente, mi querido amigo don Ángel, me alegra de verdad que estés bien. Tuve un tiempo preocupado por tu salud, pero bien, me alegra enormemente. Bueno, hasta la próxima, gracias.